A las 6 de la mañana, el frío se mete en los huesos de una manera que los jóvenes no pueden comprender. No es solo temperatura, es una advertencia. El sol ni siquiera había terminado de levantar su párpado sobre el horizonte cuando los golpes empezaron, secos, violentos, sin ritmo, solo furia. No eran golpes de visita, eran golpes de dueño. O de quien se cree dueño. Estaba sentada en la butaca de orejas, la de terciopelo verde que Manolo compró hace 40 años, justo enfrente del recibidor. No había dormido. A los 80 años, el sueño se vuelve esquivo, y cuando tienes el miedo atragantado en la garganta, dormir es imposible. Llevaba allí toda la noche, vestida con mi bata de lana gris, con las manos entrelazadas sobre el regazo, escuchando cómo la casa crujía, cómo se enfriaba, cómo respiraba por última vez siendo solo mía. «¡Abre la puerta ahora mismo!», gritó ella desde la calle. Su voz. Esa voz chillona, metálica, que se había convertido en la banda sonora de mi tormento durante los últimos 3 años. Claudia, mi nuera. «Mi marido es el dueño de esta casa», bramó de nuevo, con esa seguridad arrogante que da la ignorancia y la codicia. «¡Abrid! ¡Cambiaron la cerradura ayer!». Escuché el murmullo de hombres. «Cerrajeros de guardia. Mercenarios de la llave inglesa, a los que no les importa si están abriendo la puerta del infierno o la de un hogar roto, siempre y cuando cobren la tarifa de urgencia». No me moví, ni un centímetro. Mis ojos estaban fijos en la madera de roble de la puerta principal. Esa puerta la barnizó mi marido el verano del 92. Recuerdo el olor del barniz, el calor, a mi hijo Luis corriendo por el pasillo con las rodillas raspadas. Ahora, esa misma madera vibraba bajo los puños de la mujer que había convertido a mi hijo en un extraño, en una sombra cobarde que ni siquiera se atrevía a venir él mismo. La había echado el día anterior. Sí, yo, Pilar, la vieja, la inútil, la que estorba, la que, según ellos, ya no rige bien. La eché con una fuerza que no sabía que me quedaba, una fuerza que no venía de los músculos, sino de la dignidad herida. Había sido el final de una larga agonía. La semilla de la ruptura no se plantó ayer, ni la semana pasada. Lleva germinando años, alimentada por silencios, por miradas de desprecio en la cena, por susurros en la cocina cuando creían que mi audífono estaba apagado. «Huele a viejo», decía ella. «Hay que vender, Luis, esto es mucho gasto. Con lo que saquemos pagamos la hipoteca del chalet y a ella la metemos en Los Olivos, que estará mejor atendida». Los Olivos, un aparcamiento de ancianos, un lugar para esperar la muerte mirando una pared blanca. Ayer la encontré midiendo el salón. No estaba sola, estaba con un agente inmobiliario. Mi hijo no estaba. Ella, Claudia, estaba decidiendo el precio de mis recuerdos, tasando los metros cuadrados de mi vida mientras yo tomaba una siesta. Cuando desperté y los vi, algo se rompió dentro de mí. No fue un hueso, fue el cordón umbilical de la paciencia. La eché, grité, tiré su bolso al jardín. Le dije que si volvía a pisar mi casa sin mi permiso, no respondería de mí. Ella se rió. Una risa nerviosa, incrédula. «¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú, vieja loca? Luis es el propietario». Y se fue, prometiendo volver. Y aquí estaba, cumpliendo su promesa al amanecer, como los cobardes que necesitan la oscuridad para justificar sus actos, o la primera luz para fingir legalidad. «Señora, sabemos que está dentro», dijo una de las voces masculinas al otro lado de la puerta. «Tenemos una orden de la propietaria para acceder. Si no abre, tendremos que forzar la entrada». Mentira. No hay orden. Solo la palabra de una mujer histérica y 2 trabajadores confundidos. Me mantuve en silencio. El silencio es un arma poderosa. La gente le tiene miedo al silencio porque les obliga a escucharse a sí mismos. Miré mis manos.
manchas de la edad, venas azules como ríos secos, la piel fina como papel de fumar. Temblaban. No de frío ni de miedo, temblaban de adrenalina, una sustancia química que mi cuerpo ya no estaba acostumbrado a procesar en estas cantidades. El corazón me golpeaba las costillas con un ritmo irregular, peligroso. Pum, pum, pausa, pum, pum. «¡Taladrad de una vez!», ordenó Claudia. Su voz se quebró en un agudo de histeria. «¡Entrad!». «Seguro que le ha pasado algo. Es por su bien». La hipocresía. El disfraz de la preocupación. Es por su bien. ¿Cuántas atrocidades se cometen bajo esa frase contra los ancianos? Nos quitan el dinero por nuestro bien, nos quitan la casa por nuestro bien, nos quitan la libertad por nuestro bien, nos matan en vida por nuestro bien. Escuché el sonido metálico de las herramientas, el clic-clac de un maletín abriéndose sobre las baldosas del porche, el murmullo técnico de los cerrajeros evaluando el bombín. Era una cerradura buena, de seguridad. La cambié ayer por la tarde, apenas una hora después de echarla. Me costó la pensión del mes, pero el cerrajero que vino, un chico joven y amable, me miró con pena y me hizo un descuento. No me preguntó por qué una mujer de 80 años cambiaba la cerradura de una casa familiar un martes por la tarde. A veces, la piedad es no preguntar. «Es una fac de seguridad», dijo uno de los hombres fuera. «Vamos a tener que meter el taladro. Va a hacer ruido». «Me da igual el ruido», gritó ella. «Rompedla». Y entonces, el zumbido. Ese sonido eléctrico, agudo, penetrante. Zzzzt. El metal contra el metal, la violación de mi hogar. Sentí ese taladro como si me estuvieran perforando la sien. Cada vibración recorría el suelo de madera, subía por las patas de la butaca y se instalaba en mi columna vertebral. Era el momento. Me levanté. Mis rodillas crujieron, una protesta sonora que quedó ahogada por el ruido del taladro. Me ajusté el cinturón de la bata. Caminé despacio, arrastrando apenas las zapatillas de fieltro por el parqué. El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por la luz lechosa que se filtraba por la ventana del salón a mis espaldas. La casa olía a café rancio y a cera de muebles, el olor de mi vida. Llegué hasta la puerta. Podía sentir la vibración de la broca al otro lado, devorando los pernos, comiéndose el acero que yo había pagado para protegerme. Estaban a centímetros de mí. Solo 5 centímetros de madera nos separaban. Podía oír la respiración agitada de Claudia. «Venga, venga, ya casi está», azuzaba ella. Me coloqué justo detrás de la puerta, no a un lado, detrás, de frente al hueco que se abriría. Respiré hondo. El aire entró frío y salió caliente. Pensé en Luis, mi hijo, el niño que acuné en esta misma entrada cuando tenía fiebre, el hombre que ahora permitía que su mujer viniera con cerrajeros a asaltar la casa de su madre. La tristeza me pesaba más que los años, pero la ira me mantenía erguida. La ira es un combustible sucio, pero quema con mucha fuerza. El taladro cesó de golpe. «Ya está», dijo el cerrajero. «Ha saltado el pistón». «Abre», ordenó ella. Hubo un momento de silencio, el sonido del pomo girando, el clac final del mecanismo cediendo, derrotado. La puerta se abrió hacia adentro. La luz de la mañana irrumpió en el pasillo como una marea gris y azul, cegadora por un instante. La puerta se abatió con rapidez, empujada por la mano ansiosa de uno de los cerrajeros. Y entonces me vieron. Yo no estaba simplemente de pie. Estaba sentada en una silla de madera que había arrastrado silenciosamente hasta allí, justo en el centro del umbral, bloqueando el paso con mi cuerpo. Pero no era mi cuerpo lo que los detuvo. Lo que hizo que los 2 cerrajeros dieran un salto hacia atrás, tropezando con sus propias herramientas, con los ojos desorbitados por el terror absoluto, no fue ver a una anciana.
fue ver lo que tenía apoyado en el regazo. La escopeta paralela de caza de Manolo, calibre 12. 2 cañones negros, fríos, profundos como 2 túneles hacia la nada, apuntando directamente a la altura de sus estómagos. Mis dedos, esos dedos huesudos y temblorosos, estaban firmes ahora, acariciando los 2 gatillos. Los martillos estaban echados hacia atrás. El arma estaba cargada. El silencio que siguió al estruendo de la puerta abriéndose fue sepulcral. Fue un vacío en el tiempo. Ni los pájaros cantaban. Claudia se había quedado paralizada detrás de los cerrajeros. Su boca estaba abierta, congelada en mitad de una orden que nunca terminó de salir. Su rostro, habitualmente sonrosado por la ira, se tornó del color de la cera vieja. Nadie respiraba. Los cerrajeros tenían las manos en alto, un gesto instintivo, primitivo. El taladro colgaba de la mano de uno de ellos, girando lentamente hasta detenerse por inercia. Podía ver el sudor perlando la frente del más joven. Veía el cálculo en sus ojos. ¿Es real? ¿Está loca? ¿Va a disparar? «Buenos días», dije. Mi voz sonó ronca, seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. No grité, no hacía falta. La pólvora habla más alto que cualquier grito. «Pilar», susurró Claudia. Fue un soplido, un gemido de incredulidad. «Pilar, ¿qué haces? Baja eso». «Un paso más», dije, ignorando su pregunta, fijando mi vista en el cerrajero que tenía la mano en el pomo de mi puerta. «Un solo paso más dentro de mi propiedad y descubriréis que a mi edad la cárcel no es una amenaza, es solo un cambio de habitación». El cerrajero soltó la puerta como si quemara. Retrocedió lentamente, paso a paso, hasta bajar al primer escalón del porche. «Señora, nosotros no sabíamos», balbuceó el hombre. «No», corté yo, «no sabíais. Pensabais que veníais a espantar a una vieja indefensa. Pensabais que esto era un trámite. Pero esta casa no es un edificio. Esta casa es mi piel. Y nadie me arranca la piel mientras me quede un aliento de vida». Levanté ligeramente el cañón, solo unos milímetros. El movimiento fue suficiente para que Claudia soltara un chillido ahogado y se protegiera detrás del otro operario. «¡Está loca!», gritó ella, pero esta vez no había autoridad en su voz, solo pánico. «¡Llamad a la policía! ¡Nos va a matar!». «Llama», respondí, con una calma que me helaba a mí misma. «Llama a quien quieras, pero diles que traigan bolsas, porque si alguien intenta cruzar este umbral antes que la Guardia Civil, no va a salir caminando». Mis ojos se encontraron con los de ella. Quería que viera la profundidad de mi decepción. Quería que viera que la mujer que hacía tartas de manzana y cuidaba de sus nietos había muerto la noche anterior, asesinada por la traición. Lo que quedaba aquí, sentada con una escopeta cargada con cartuchos de perdigones para jabalí, era otra cosa. Era una madre herida. Y no hay nada en la naturaleza más peligroso que eso. «El usufructo», dije, pronunciando la palabra legal con claridad cristalina. «El usufructo es mío, Claudia. Manolo lo dejó escrito. Mientras yo respire, el uso y disfrute de estas paredes es mío. ¿Y mi marido?». Acaricié la culata de madera de nogal. «Mi marido sigue defendiendo esta casa a través de mis manos». El viento de la mañana agitó los bajos de mi bata. Sentí el frío en los tobillos, pero el cañón de la escopeta estaba tibio por el contacto con mi cuerpo. «Largo», susurré, pero lo oyeron. Los cerrajeros empezaron a recoger sus cosas, caminando hacia atrás, sin darme la espalda como se hace con los animales salvajes. «Señora, nos vamos». «No queremos problemas. Esto es un asunto familiar», dijo el jefe, levantando las manos en señas de paz, con la cara pálida. «¡No os vayáis!»,
chilló Claudia, agarrando del brazo al operario. «¡Os he pagado! ¡Sacadla de ahí!». «Señora, suélteme», se zafó el hombre. «Esa mujer tiene una escopeta de doble cañón y le aseguro que ha quitado el seguro. Yo no me juego la vida por una apertura». «¡Cobardes!», escupió ella. Entonces me miró de nuevo, y por primera vez en años vi respeto. No era el respeto nacido del amor, sino del miedo, pero en ese momento me servía. «Esto no va a quedar así, Pilar», dijo, con la voz temblorosa, retrocediendo hacia su coche. «Luis se va a enterar. Te van a incapacitar, te van a encerrar en un manicomio». «Que venga Luis», dije. Mi voz se rompió levemente al nombrar a mi hijo, pero recuperé la compostura. «Dile que venga él, que venga a mirar a su madre a los ojos y que intente echarme. Pero dile que traiga valor, porque la vergüenza ya veo que la perdió hace tiempo». Se subieron a los coches. Los cerrajeros arrancaron la furgoneta quemando rueda, desesperados por alejarse de la loca de la escopeta. Claudia tardó más. Me sostuvo la mirada desde la ventanilla de su coche. Vi odio, vi cálculo, vi que esto era solo el principio de una guerra larga y sucia. Cuando los motores se alejaron y el silencio volvió a la calle, no bajé el arma. Me quedé allí, sentada en el umbral, con la puerta abierta de par en par, dejando que el aire gélido de la mañana congelara las lágrimas que, ahora sí, empezaban a resbalar por mis mejillas. Miré el cañón de la escopeta. Manolo me enseñó a usarla hace 50 años, en el pueblo. «Nunca apuntes a nada que no quieras destruir, Pilar», me decía. Hoy había apuntado a mi familia. La semilla de la ruptura había florecido, y era una planta carnívora. Me levanté con dificultad, pesada como una montaña de plomo. Cerré la puerta. El cerrojo estaba roto, destrozado por el taladro. Ya no servía de nada. Arrastré la silla y la encajé bajo el pomo. Una barricada inútil, pero simbólica. Dejé la escopeta sobre la mesa del recibidor, junto al jarrón de flores secas. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad sobre la encimera. Bebí. Sabía que la policía vendría pronto. Claudia llamaría. Diría que estoy armada y peligrosa. Diría que he perdido la cabeza. Quizás tenga razón. Quizás la cordura es esto que siento. Una claridad absoluta sobre quién es quién en mi vida. Me senté de nuevo en mi butaca verde. Miré la foto de la boda de Luis, colgada en la pared. Él sonreía. Yo sonreía. Parecíamos felices. Parecíamos una familia indestructible. ¡Qué mentira tan hermosas son las fotografías! Capturan la luz, pero nunca capturan la sombra que se avecina. Esperé. El reloj de péndulo en el pasillo marcó las 6:30. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un paso más hacia el final, pero esta casa era mía. Y mientras tuviera fuerza para levantar ese trozo de acero y madera, nadie, absolutamente nadie, me iba a sacar de aquí para llevarme a morir a un lugar que huele a lejía y a olvido. La guerra había empezado, y yo, Pilar, viuda de Cortázar, de 80 años de edad y con artrosis en las manos, acababa de ganar la primera batalla. Pero Dios sabe que el precio iba a ser terrible. El frío de las 6 de la mañana no es algo que simplemente se sienta en la piel. A mi edad es un intruso que se aloja en los huesos, una humedad antigua que te recuerda que tu cuerpo ya no es una fortaleza, sino una ruina que se mantiene en pie por pura obstinación. Llevaba horas despierta, quizás nunca llegué a dormir. El insomnio es el compañero fiel de los viejos y de los condenados, y yo, esa madrugada, sentía que era ambas cosas. Estaba sentada en la butaca de orejas, esa de terciopelo verde gastado donde Manolo solía leer el periódico. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado y crujiente de las estructuras viejas que se enfrían antes del amanecer. Pero yo sabía que venían.
Lo sabía con la misma certeza con la que mis rodillas predicen la lluvia. La amenaza de Claudia había quedado flotando en el aire la tarde anterior, densa como el humo de un incendio mal apagado. «Volveré», había dicho, y Claudia, en su infinita maldad, era una mujer de palabra. El primer golpe en la puerta sonó como un disparo en la quietud del recibidor. No fue un llamado de cortesía, fue un golpe seco, autoritario, el puño de alguien que cree que el mundo le debe obediencia. Mi corazón, ese músculo cansado que lleva 80 años bombeando sangre, dio un vuelco doloroso contra las costillas. Me quedé inmóvil. Mis manos, nudosas y deformadas por la artrosis, se aferraron a los apoyabrazos de la butaca hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¡Abre la puerta ahora mismo!», gritó ella desde la calle. Su voz, esa voz estridente, metálica, que se mete por los oídos y raspa el cerebro. No había duda, era mi nuera. No estaba sola. Escuché el murmullo bajo de hombres, el tintineo de herramientas pesadas chocando entre sí. «¡Mi marido es el dueño de esta casa!», bramó de nuevo, elevando el tono para que los vecinos, si es que alguno estaba despierto, fueran testigos de su supuesta legitimidad. «¡Abrid! ¡Cambiaron la cerradura ayer!». No me moví, ni un centímetro. Desde mi posición, en la penumbra del salón que da al recibidor, podía ver la puerta de roble macizo. Esa puerta la eligió mi marido en el 92. Recuerdo el día que la instalaron, el olor a barniz fresco, la sensación de seguridad que nos dio girar la llave por primera vez. Ahora, esa madera era lo único que me separaba de la barbarie. Escuché voces masculinas al otro lado, voces técnicas, desapasionadas. «Señora, si hay alguien dentro, esto es un problema legal», dijo uno de ellos, un cerrajero, un mercenario de la llave inglesa. «No hay nadie que importe», le cortó Claudia. Esa frase se me clavó en el pecho más profundo que cualquier cuchillo. No hay nadie que importe. Así es como nos ven, a los viejos, a los que estorbamos, a los que ocupamos metros cuadrados que podrían convertirse en dinero líquido para pagar chalets adosados y coches nuevos. Somos muebles viejos que respiran. «¡Taladrad de una vez!», ordenó ella, histérica. «Entrad. Tengo las escrituras en el coche. Es por su bien. Seguro que se ha caído». La hipocresía es el disfraz favorito de los depredadores. Por su bien. ¿Cuántas atrocidades se cometen contra nosotros bajo ese estandarte? Nos encierran en residencias que huelen a orina y lejía por nuestro bien. Nos quitan el control de nuestras cuentas por nuestro bien. Nos anulan, nos borran, nos matan en vida, todo por nuestro bien. Entonces empezó el zumbido. Zzzz. El sonido del taladro eléctrico mordiendo el metal de la cerradura fue una violación. Lo sentí físicamente. Sentí la broca perforando mi intimidad, destrozando la seguridad que yo misma había pagado con mi pensión apenas 12 horas antes. El sonido reverberó en las paredes del pasillo, llenando la casa de una vibración agresiva, industrial. Algo cambió dentro de mí en ese instante. El miedo, ese terror frío y paralizante, se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue una claridad absoluta, cristalina, una calma terrible. Me levanté. Mis articulaciones protestaron, un chasquido seco en la cadera, pero el dolor me pareció lejano, ajeno. Caminé despacio, arrastrando las zapatillas de fieltro por el parqué, cuidando de no hacer ruido. No fui hacia la puerta. Fui hacia el mueble bajo del final del pasillo, el que siempre está cerrado con llave, aunque la llave lleva años puesta en la cerradura. Abrí las puertas del armario. Allí estaba. La funda de cuero estaba cubierta de una fina capa de polvo. La limpié con la manga de mi bata de lana gris. Mis dedos, torpes para abrochar botones o para enhebrar agujas, recordaron de repente movimientos aprendidos hace medio siglo.
Saqué la escopeta paralela de casa, una haya de calibre 12 de 2 cañones yuxtapuestos. Pesaba. Dios, cómo pesaba. Mucho más de lo que recordaba. Pesaba como pesan los pecados y las memorias. La abrí. El mecanismo hizo un clac suave, aceitado. Manolo siempre la mantuvo impecable, y yo, en mi soledad, había seguido limpiándola cada 2 meses, como un ritual, como si limpiar el acero fuera una forma de acariciar su mano una vez más. Busqué en el cajón. Cartuchos, rojos, pesados, munición de perdigón grueso, para jabalí. Para bestias que embisten y no se detienen ante nada. Cargué el arma. 1, 2. Cerré la escopeta. El sonido del cierre encajando fue definitivo. ¡Clac! El taladro seguía sonando, cada vez más agudo, señal de que estaba atravesando el último perno de seguridad. Estaban a punto de entrar. Caminé hacia el recibidor. La escopeta me pesaba en los brazos, tirando de mis hombros hacia abajo, pero la sostuve con una fuerza que no venía de mis músculos, sino de mi dignidad herida. Me coloqué no a un lado de la puerta, sino detrás, justo en el centro del pasillo, a 3 metros del umbral. Arrastré una silla de madera del comedor, la puse en posición y me senté. No podía estar de pie mucho tiempo. Si iba a defender mi castillo, tendría que hacerlo sentada, como una reina destronada en su último acto de resistencia. Apoyé la culata en mi hombro derecho. El frío del acero de los cañones descansó sobre la palma de mi mano izquierda. Levanté los perrillos. Los 2 martillos quedaron echados hacia atrás, listos para liberar la furia contenida. Esperé. «Ya está», dijo la voz del cerrajero al otro lado. El taladro cesó. El silencio volvió por un segundo, más denso que antes. «¡Abre!», ordenó Claudia. Pude escuchar la ansiedad en su voz, el triunfo anticipado. El pomo giró. La puerta, liberada de su cerrojo, cedió. Al principio, solo vi una franja de luz grisácea de la mañana que cortaba el pasillo. Luego, la puerta se abrió de par en par, empujada con violencia por una mano impaciente. Entraron como una avalancha. Primero, un hombre joven, con el taladro aún en la mano. Detrás, otro más mayor con una caja de herramientas. Y detrás de ellos, Claudia, con el rostro encendido por la victoria y el frío, avanzando para reclamar su premio. Y entonces me vieron. El tiempo se detuvo. No es una metáfora. Juro que el polvo que flotaba en el rayo de luz se quedó estático. Yo estaba allí, sentada en la penumbra del pasillo, una anciana de 80 años en bata y zapatillas, con el pelo blanco revuelto. Pero no miraban mi cara, miraban los 2 agujeros negros, profundos como el abismo, que les apuntaban directamente al estómago. Los cerraceros dieron un salto hacia atrás tan violento que chocaron entre sí. El del taladro casi se cae por los escalones del porche. El ruido de las herramientas cayendo al suelo fue ensordecedor en medio de aquel silencio sepulcral. Sus ojos. Nunca olvidaré sus ojos. Pasaron de la indiferencia profesional al terror absoluto en una fracción de segundo. Claudia se quedó congelada en el umbral. Su boca estaba abierta, una O perfecta y estúpida. Su mano, que había estado levantada para señalar o para ordenar, se quedó suspendida en el aire. «Buenos días», dije. Mi voz sonó ronca, como hojas secas arrastradas por el viento. No grité, no me tembló la voz. La calma que sentía era antinatural. «Pilar», susurró Claudia. Fue un soplido incrédulo. «Pilar, ¿qué haces? ¿Estás loca? ¡Baja eso!». Moví imperceptiblemente el cañón hacia la izquierda, apuntando al cerrajero que aún tenía un pie dentro de mi casa sobre mi felpudo. «Un paso más», dije suavemente, «un solo paso más dentro de mi propiedad y descubriréis que a los 80 años la cárcel no es una amenaza. Es solo un cambio de habitación con pensión completa».
El hombre levantó las manos. El taladro colgaba de su dedo, balanceándose. Estaba pálido, del color de la cera vieja. Señora, nosotros no sabíamos. Nos dijeron que era una emergencia, balbuceó. Largo, dije. No fue una petición. Es mi casa, chilló Claudia, recuperando por un instante su arrogancia, aunque se protegió detrás del cuerpo del cerrajero más grande. Luis es el propietario, tú solo tienes el usufructo. Estás senil, voy a llamar a la policía. Llama, respondí. Acomodé mejor la culata contra mi hombro. Mi dedo índice acarició el primer gatillo. Sentí el poder letal bajo la yema del dedo. Llama a quien quieras, que venga la Guardia Civil, que venga el juez, que venga tu marido, mi hijo, ese cobarde que te manda a ti a hacer el trabajo sucio, pero diles que traigan bolsas negras. Porque nadie, escuchadme bien, nadie me va a sacar de esta casa mientras me quede un aliento de vida. Esta casa es mi piel, y nadie me arranca la piel sin sangrar. Claudia me miró a los ojos. Creo que fue la primera vez en años que realmente me vio. No vio a la suegra molesta, ni a la vieja que repite historias, ni al obstáculo financiero. Vio a una madre. Vio a una mujer que había parido, que había enterrado a un marido, que había sobrevivido a posguerras y hambrunas. Vio algo primitivo y peligroso. Vio que no tenía nada que perder. «Vámonos», dijo el cerrajero mayor, agarrando a Claudia del brazo y tirando de ella hacia atrás. «Señora, vámonos». «Yo no me juego la vida por una apertura de 50 euros. Esa mujer va a disparar, lo veo en sus ojos». «¡Soltadme!», se revolvió ella, pero retrocedió. El miedo pudo más que la codicia. «Si volvéis a tocar esa puerta», dije, elevando la voz por primera vez, «no apuntaré al aire. Manolo me enseñó a no desperdiciar munición». Los hombres recogieron sus cosas atropelladamente, caminando hacia atrás como cangrejos, sin darme la espalda, temiendo que un movimiento brusco desencadenara el trueno. Claudia me lanzó una última mirada de odio puro, una promesa de venganza legal, de incapacitaciones y manicomios, pero se fue. Se subieron a los coches y arrancaron quemando rueda, rompiendo la paz de la mañana con el rugido de los motores huyendo de la vieja loca. Me quedé allí, sola, con la puerta abierta de par en par, dejando que el aire gélido de la mañana invadiera mi pasillo, congelando las fotografías de la boda de Luis, enfriando el café rancio de la cocina. No bajé el arma durante mucho tiempo. Mis brazos empezaron a temblar, no por el peso, sino por el bajón de adrenalina. El dolor de la artrosis volvió, agudo, punzante, mordiéndome las muñecas. Empecé a llorar, pero eran lágrimas silenciosas, calientes, que resbalaban por mis mejillas arrugadas sin que yo hiciera ningún sonido. ¿En qué nos habíamos convertido? ¿En qué momento una familia se transforma en esto? Una nuera con un cerrajero, una suegra con una escopeta. Era una tragedia griega en un chalet de las afueras. Me levanté con dificultad, arrastrando los pies. Fui hasta la puerta. El cerrojo estaba destrozado, inservible. Un agujero irregular de metal retorcido mostraba la violencia del asalto. Empujé la hoja de madera y la cerré lo mejor que pude. Arrastré al mueble del recibidor, un aparador pesado de caoba que no había movido en 20 años, y lo empujé centímetro a centímetro, gimiendo por el esfuerzo hasta bloquear la entrada. Luego, volví a mi butaca. Dejé la escopeta sobre mi regazo, con los cañones apuntando hacia la puerta bloqueada. Miré el reloj de péndulo. Las 6:30. Pronto vendrían las sirenas. Claudia llamaría diciendo que estoy armada y peligrosa. Dirán que he perdido la cabeza. Quizás tengan razón. Quizás la cordura es esto, defender lo único que te queda cuando el mundo decide que ya no vales nada. Esperé. El frío se colaba por las rendijas, pero el cañón del arma estaba tibio por el calor de mis manos. Acaricié la madera de nogal de la culata.
Ayúdame, Manolo, susurré al vacío de la casa, porque esto acaba de empezar. Cerré los ojos y escuché. A lo lejos, muy a lo lejos, el primer aullido de una sirena de policía rompió el silencio de la mañana. Que vengan, estoy lista. El frío de las 6 de la mañana no es simplemente una temperatura baja que marca el termómetro. A mi edad, es un intruso. Es una humedad antigua que se cuela bajo las uñas, que se aloja en las articulaciones de las rodillas y te recuerda, con un dolor sordo y constante, que tu cuerpo ya no es una fortaleza, sino una ruina que se mantiene en pie por pura obstinación. Llevaba horas despierta. Quizás nunca llegué a dormir. El insomnio es el compañero más fiel de las viudas y de los condenados, y yo, sentada en la oscuridad de mi salón, sentía que esa madrugada era ambas cosas. La casa estaba en silencio, ese silencio especial que tienen las viviendas viejas, donde la madera cruje como si respirara y las tuberías cantan canciones de otros tiempos. Pero yo no escuchaba la casa, yo escuchaba la calle. Sabía que vendrían. Lo sabía con la misma certeza instintiva con la que los animales del bosque saben cuándo cambia el viento antes de la tormenta. Claudia, mi nuera, era muchas cosas detestables, codiciosa, estridente, cruel, pero no era mentirosa. La amenaza que había escupido el día anterior, cuando la eché de mi propiedad, había quedado flotando en el aire denso del recibidor. Esto no se queda así, vieja loca. El primer coche se detuvo frente a la verja exactamente a las 6:15. No encendí ninguna luz. Me mantuve en la penumbra, una sombra más entre los muebles que yo misma había barnizado hace 40 años. Desde mi butaca de orejas, esa de terciopelo verde gastado donde Manolo solía leer el periódico, tenía un avisto parcial de la entrada a través de las cortinas de encaje. Escuché el golpe seco de las puertas de un vehículo al cerrarse. Luego otro coche. Voces bajas, murmullos masculinos, técnicos, desapasionados. Y por encima de ellos, la voz de ella, esa voz metálica que siempre me ha producido dolor de cabeza. «¡Es aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Antes de que se despierte el vecindario!». Caminaron por el sendero de losas de piedra. Escuché el tintineo pesado de una caja de herramientas. Eran mercenarios del metal, hombres a los que se les paga para violar la intimidad ajena bajo la excusa de un contrato de servicio. El primer golpe en la puerta sonó como un disparo de cañón en la quietud de mi pecho. «¡Abre la puerta ahora mismo!», gritó ella. No hubo timbre. No hubo cortesía. Solo la exigencia bruta de quien cree que el mundo le debe sumisión. Mi corazón, ese músculo cansado que lleva 80 años bombeando sangre sin descanso, dio un vuelco doloroso contra mis costillas. Mis manos, nudosas y deformadas por la artrosis, se aferraron a los apoyabrazos de la butaca hasta que los nudillos se pusieron blancos como el hueso. «Mi marido es el dueño de esta casa», bramó de nuevo, elevando el tono para que, si algún vecino insomne escuchaba, quedara claro que la ley, su ley retorcida, estaba de su lado. «¡Abrid! Cambiaron la cerradura ayer. Tengo las escrituras en el coche». No me moví, ni un centímetro. Respiraba despacio, contando cada inhalación, obligando a mis pulmones a llenarse de aire rancio y miedo. «Señora, si hay alguien dentro, esto podría ser un allanamiento», escuché decir a uno de los hombres, una voz joven, dubitativa. «No hay nadie que importe», le cortó Claudia. Esa frase, «no hay nadie que importe», se me clavó en el alma más profundo que cualquier insulto. Así es como nos ven, a los viejos, a los que estorbamos, a los que ocupamos metros cuadrados que podrían convertirse en dinero líquido para pagar vacaciones y coches nuevos. Somos muebles viejos que respiran, trastos que hay que apartar para reformar la cocina. Para ella, yo ya no era una persona, era un obstáculo administrativo.
«Taladrad de una vez», ordenó ella histérica. «Es por su bien. Seguro que se ha caído. Está senil». La hipocresía es el disfraz favorito de los depredadores, por su bien. ¿Cuántas atrocidades se cometen contra nosotros bajo ese estandarte asqueroso? Nos encierran, nos medican, nos anulan, todo por nuestro bien. Entonces empezó el zumbido. Zzzz. El sonido del taladro eléctrico mordiendo el latón de la cerradura fue una violación física. Lo sentí en los dientes. Sentí la broca perforando mi seguridad, destrozando la barrera que yo misma había pagado con mi pensión apenas 12 horas antes. El sonido reverberó en las paredes del pasillo, llenando la casa de una vibración agresiva, industrial. Algo cambió dentro de mí en ese instante. El miedo, ese terror frío y paralizante que me había mantenido pegada a la butaca, se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue una claridad absoluta, cristalina, una calma terrible y helada. Me levanté. Mis rodillas chasquearon, protestando, pero ignoré el dolor. Caminé despacio hacia el mueble bajo del final del pasillo, el aparador de caoba que siempre está cerrado con llave. Mis dedos buscaron la llave que escondía bajo el jarrón de porcelana. Abrí las puertas. El olor a aceite de armas y madera vieja me golpeó, un aroma que me trajo de golpe el recuerdo de Manolo, de los domingos de caza, de una vida que ya no existía. Allí estaba. La funda de cuero estaba cubierta de una fina capa de polvo gris. La limpié con la manga de mi bata de lana. Saqué la escopeta paraleda, una haya de calibre 12. 2 cañones yuxtapuestos, acero negro y frío. Pesaba. Dios, cómo pesaba. Mucho más de lo que recordaba. Pesaba como pesan los pecados y la memoria. La abrí. El mecanismo hizo un clac suave, perfecto. Manolo siempre la mantuvo impecable, y yo, en mi soledad, había seguido limpiándola cada 2 meses como un ritual sagrado. Busqué en el cajón trasero. Los cartuchos, rojos, pesados, munición de perdigón grueso, para jabalí, para bestias que embisten y no se detienen. Cargué el arma. 1, 2. Cerré la escopeta. El sonido del cierre encajando fue definitivo. Clac. El taladro seguía sonando, cada vez más agudo, señal de que estaba atravesando el último perno de seguridad. Estaban a punto de entrar. Caminé hacia el recibidor. La escopeta me pesaba en los brazos, tirando de mis hombros hacia abajo, pero la sostuve con una fuerza que no venía de mis músculos atrofiados, sino de mi dignidad herida. Me coloqué en el centro del pasillo, a 3 metros del umbral. Arrastré una silla de madera del comedor, la silla donde se sentaba Luis cuando era niño y venía a comer los domingos, y la puse frente a la puerta. No podía estar de pie mucho tiempo. Si iba a defender mi castillo, tendría que hacerlo sentada. Me senté. Apoyé la culata en mi hombro derecho. El frío del acero de los cañones descansó sobre la palma de mi mano izquierda. Levanté los perrillos con los pulgares. Clic. Los 2 martillos quedaron echados hacia atrás, listos para liberar la furia contenida. Esperé. «Ya está», dijo la voz del cerrajero al otro lado. El taladro cesó. El silencio volvió por un segundo, más denso que antes. «Entrad», ordenó Claudia. Pude escuchar la ansiedad en su voz, el triunfo anticipado. El pomo giró. La puerta, liberada de su cerrojo, cedió. Al principio, solo vi una franja de luz grisácea y lechosa de la mañana que cortaba la penumbra del pasillo. Luego, la puerta se abrió de par en par, empujada con violencia por una mano impaciente. Entraron como una avalancha. Primero un hombre joven, con el taladro aún en la mano, con cara de sueño y aburrimiento. Detrás, otro más mayor, con una caja de herramientas. Y detrás de ellos, Claudia, envuelta en un abrigo caro, con el rostro encendido por la victoria y el frío, avanzando para reclamar su premio. Y entonces, me vieron. Yo no estaba simplemente de pie.
Estaba sentada, estática, como una estatua de la venganza. Lo que hizo que los dos cerrajeros dieran un salto hacia atrás, tropezando con sus propias herramientas, con los ojos desorbitados por el terror absoluto, no fue ver a una anciana en bata y zapatillas. Fue ver lo que tenía apoyado en el regazo. Dos cañones negros, fríos, profundos como dos túneles hacia la nada, apuntando directamente a la altura de sus estómagos. Mis dedos, esos dedos huesudos y temblorosos que apenas podían abrochar un botón, estaban firmes ahora, acariciando los dos gatillos. El silencio que siguió fue sepulcral. Fue un vacío en el tiempo. Ni los pájaros cantaban. Claudia se había quedado paralizada detrás de los cerrajeros. Su boca estaba abierta, congelada en mitad de una orden que nunca terminó de salir. Su rostro, habitualmente sonrosado por la ira, se tornó del color de la cera vieja. Nadie respiraba. Los cerrajeros tenían las manos en alto, un gesto instintivo, primitivo. El taladro colgaba de la mano de uno de ellos, girando lentamente hasta detenerse por inercia. Podía ver el sudor perlando la frente del más joven a pesar del frío glacial. Veía el cálculo matemático en sus ojos. ¿Es real? ¿Está cargada? ¿Está loca? «Buenos días», dije. Mi voz sonó ronca, seca, como hojas muertas arrastradas por el viento sobre el asfalto. No grité, no hacía falta. La pólvora habla más alto que cualquier grito. «Pilar», susurró Claudia. Fue un soplido, un gemido de incredulidad. «Pilar, ¿qué haces? Baja eso. Estás demente». «Un paso más», dije, ignorando su insulto, fijando mi vista en el cerrajero que tenía la suela de su bota sobre mi felpudo. Un solo paso más dentro de mi propiedad y descubriréis que a mi edad la cárcel no es una amenaza, es solo un cambio de habitación con pensión completa. El cerrajero soltó la puerta como si quemara. Retrocedió lentamente, paso a paso, hasta bajar al primer escalón del porche. «Señora, nosotros no sabíamos, nos dijeron que era una emergencia familiar», balbuceó el hombre. Le temblaba la barbilla. «No», corté yo, «no sabíais, pensabais que veníais a espantar a una vieja indefensa, pensabais que esto era un trámite». «Pero esta casa no es un edificio, esta casa es mi piel, y nadie me arranca la piel mientras me quede un aliento de vida». Levanté ligeramente el cañón, solo unos milímetros. El movimiento fue suficiente para que Claudia soltara un chillido ahogado y se protegiera detrás del otro operario, usándolo de escudo humano. ¡Qué cobarde! ¡Qué infinitamente pequeña me pareció en ese momento! «¡Llamad a la policía!», gritó ella, pero esta vez no había autoridad en su voz, solo pánico puro. «¡Nos va a matar! ¡Luis se va a enterar de esto!». «Llama», respondí, con una calma que me helaba a mí misma. «Llama a quien quieras, llama a la Guardia Civil, pero diles que traigan bolsas negras. Porque si alguien intenta cruzar este umbral antes que la autoridad competente, no va a salir caminando». Mis ojos se encontraron con los de ella. Quería que viera la profundidad de mi decepción. Quería que viera que la mujer que hacía tartas de manzana y cuidaba de sus nietos los fines de semana había muerto la noche anterior, asesinada por la traición de su propio hijo. Lo que quedaba aquí, sentada con una escopeta cargada, era otra cosa. Era una madre herida, y no hay nada en la naturaleza más peligroso que eso. «El usufructo», dije, pronunciando la palabra legal con claridad cristalina. «El usufructo es mío, Claudia». Manolo lo dejó escrito. Mientras yo respire, el uso y disfrute de estas paredes es mío. Y mi marido, acaricié la culata de madera de nogal, mi marido sigue defendiendo esta casa a través de mis manos. El viento de la mañana agitó los bajos de mi bata.
Sentí el frío en los tobillos, subiendo por mis piernas como enredaderas de hielo, pero el cañón de la escopeta estaba tibio por el contacto con mi cuerpo. «Largo», susurré. Pero lo oyeron. Vaya si lo oyeron. Los cerrajeros empezaron a recoger sus cosas del suelo, caminando hacia atrás, sin darme la espalda, como se hace con los animales salvajes o con los explosivos inestables. «Señora, nos vamos. No queremos problemas. Esto es un asunto familiar», dijo el jefe, levantando las manos en señal de paz, con la cara pálida. «Yo no cobro lo suficiente para que me vuelen la tapa de los sesos». «¡No os vayáis!», chilló Claudia, agarrando del brazo al operario. «¡Os he pagado! ¡Sacadla de ahí!». «Señora, suélteme», se zafó el hombre con violencia. «Esa mujer tiene el dedo en el gatillo y los martillos atrás. Está usted loca si cree que voy a entrar ahí». «¡Cobardes!», escupió ella. Entonces me miró de nuevo. Y por primera vez en años vi respeto en sus ojos. No era el respeto nacido del amor, sino del miedo. Pero en ese momento me servía, me bastaba. «Te vas a arrepentir, Pilar», dijo, con la voz temblorosa, retrocediendo hacia su coche. «Te van a incapacitar, te van a encerrar en un manicomio. Vas a morir sola en una habitación acolchada». «Que venga Luis», dije. Mi voz se rompió levemente al nombrar a mi hijo, pero recuperé la compostura antes de que ella lo notara. «Dile que venga él, que tenga la decencia de venir a mirar a su madre a los ojos y que intente echarme. Pero dile que traiga valor, porque la vergüenza ya veo que la perdió hace tiempo al casarse contigo». Se subieron a los coches. Los cerrajeros arrancaron la furgoneta quemando rueda, desesperados por alejarse de la loca de la escopeta. Claudia tardó más. Me sostuvo la mirada desde la ventanilla de su coche. Vi odio. Vi cálculo. Vi que esto era solo el principio de una guerra larga y sucia. Cuando los motores se alejaron y el silencio volvió a la calle, no bajé el arma. Me quedé allí, sentada en el umbral, con la puerta abierta de par en par, dejando que el aire gélido de la mañana congelara las lágrimas que, ahora sí, empezaban a resbalar por mis mejillas arrugadas. Miré el cañón de la escopeta. Manolo me enseñó a usarla hace 50 años, en el pueblo. «Nunca apuntes a nada que no quieras destruir, Pilar», me decía. Hoy había apuntado a mi familia. La semilla de la ruptura había florecido, y era una planta carnívora. Me levanté con dificultad, pesada como una montaña de plomo. Mis piernas temblaban incontrolablemente ahora que la adrenalina bajaba. Cerré la puerta. El cerrojo estaba roto, destrozado por el taladro, un agujero irregular y feo. Ya no servía de nada. Arrastré la silla de nuevo, luego empujé el aparador con un esfuerzo sobrehumano hasta encajarlo bajo el pomo, una barricada inútil pero simbólica. Dejé la escopeta sobre la mesa del recibidor, junto al jarrón de flores secas. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad sobre la encimera. Bebí. El agua sabía a metal. Sabía que la policía vendría pronto. Claudia llamaría. Diría que estoy armada y peligrosa. Diría que he perdido la cabeza. Quizás tenga razón. Quizás la cordura es esto que siento, una claridad absoluta sobre quién es quién en mi vida. Quizás volverse loca es la única forma sensata de sobrevivir cuando todos quieren devorarte. Me senté de nuevo en mi butaca verde. Miré la foto de la boda de Luis colgada en la pared frente a mí. Él sonreía, yo sonreía. Parecíamos felices. Parecíamos una familia indestructible. Qué mentira tan hermosas son las fotografías. Capturan la luz, pero nunca capturan la sombra que se avecina. Esperé. El reloj de péndulo en el pasillo marcó las 6:30. Tic, tac. Cada segundo era un paso más hacia el final, pero esta casa era mía.
Y mientras tuviera fuerza para levantar ese trozo de acero y madera, nadie, absolutamente nadie, me iba a sacar de aquí para llevarme a morir a un lugar que huele a lejía y a olvido. A lo lejos, el gemido de una sirena rompió la mañana. Ya venían. La guerra había empezado. Y yo, Pilar, viuda de Cortázar, de 80 años de edad y con artrosis en las manos, acababa de ganar la primera batalla. Pero Dios sabe que el precio iba a ser terrible. El frío de las 6 de la mañana no es simplemente una temperatura baja que marca el termómetro. A mi edad, es un intruso. Es una humedad antigua que se cuela bajo las uñas, que se aloja en las articulaciones de las rodillas y te recuerda, con un dolor sordo y constante, que tu cuerpo ya no es una fortaleza, sino una ruina que se mantiene en pie por pura obstinación. Llevaba horas despierta. Quizás nunca llegué a dormir. El insomnio es el compañero más fiel de las viudas y de los condenados. Y yo, sentada en la oscuridad de mi salón, sentía que esa madrugada era ambas cosas. La casa estaba en silencio. Ese silencio especial que tienen las viviendas viejas, donde la madera cruje como si respirara y las tuberías cantan canciones de otros tiempos. Pero yo no escuchaba la casa, yo escuchaba la calle. Sabía que vendrían. Lo sabía con la misma certeza instintiva con la que los animales del bosque saben cuándo cambia el viento antes de la tormenta. Claudia, mi nuera, era muchas cosas detestables, codiciosa, estridente, cruel, pero no era mentirosa. La amenaza que había escupido el día anterior, cuando la eché de mi propiedad, había quedado flotando en el aire denso del recibidor como un gas tóxico. Esto no se queda así, vieja loca. El primer coche se detuvo frente a la verja exactamente a las 6:15. No encendí ninguna luz. Me mantuve en la penumbra, una sombra más entre los muebles que yo misma había barnizado hace 40 años. Desde mi butaca de orejas, esa de terciopelo verde gastado donde Manolo solía leer el periódico y fumar sus ducados, tenía una vista parcial de la entrada a través de las cortinas de encaje. Mis ojos, aunque cansados y rodeados de arrugas profundas como surcos de arado, se acostumbraron a la oscuridad. Escuché el golpe seco de las puertas de un vehículo al cerrarse. Luego, otro coche. Voces bajas, murmullos masculinos, técnicos, desapasionados. Y por encima de ellos, la voz de ella. Esa voz metálica que siempre me ha producido un dolor agudo en la sien. «¡Es aquí! ¡Vamos, rápido! Antes de que se despierte el vecindario», siseó ella, intentando susurrar, pero fallando estrepitosamente. Caminaron por el sendero de losas de piedra que Manolo y yo pusimos un verano del 78. Escuché el tintineo pesado de una caja de herramientas. Eran mercenarios del metal, hombres a los que se les paga para violar la intimidad ajena bajo la excusa de un contrato de servicio y una factura con IVA. El primer golpe en la puerta sonó como un disparo de cañón en la quietud de mi pecho. «¡Abre la puerta ahora mismo!», gritó ella. No hubo timbre, no hubo cortesía, solo la exigencia bruta de quien cree que el mundo le debe sumisión porque lleva un bolso de marca y conduce un coche alemán. Mi corazón, ese músculo cansado que lleva 80 años bombeando sangre sin descanso, dio un vuelco doloroso contra mis costillas. Mis manos, nudosas y deformadas por la artrosis, se aferraron a los apoyabrazos de la butaca hasta que los nudillos se pusieron blancos como el hueso. «¡Mi marido es el dueño de esta casa!», bramó de nuevo, elevando el tono para que, si algún vecino insomne escuchaba, quedara claro que la ley, su ley retorcida, estaba de su lado. «¡Abrid!». «Cambiaron la cerradura ayer. Tengo las escrituras en el coche». No me moví, ni un centímetro. Respiraba despacio, contando cada inhalación, obligando a mis pulmones a llenarse de aire rancio y miedo. ¿Dónde estaba Luis?
¿Dónde estaba mi hijo? Seguramente esperando en el coche o en su casa, escondido tras la excusa del trabajo, dejando que su mujer hiciera el trabajo sucio de desahuciar a su propia madre. La cobardía de mi hijo dolía más que el frío en los huesos. Señora, si hay alguien dentro, esto podría ser un allanamiento, escuché decir a uno de los hombres. No hay nadie que importe. No hay nadie que importe, le cortó Claudia. Esa frase, no hay nadie que importe, se me clavó en el alma más profundo que cualquier insulto. Así es como nos ven, a los viejos, a los que estorbamos. A los que ocupamos metros cuadrados que podrían convertirse en dinero líquido para pagar vacaciones en el Caribe y reformas minimalistas. Somos muebles viejos que respiran, trastos que hay que apartar para reformar la cocina. Para ella, yo ya no era una persona con historia, con amores, con tragedias. Era un obstáculo administrativo. Un error en su hoja de cálculo. «Taladren de una vez», ordenó ella, histérica. «Es por su bien. Seguro que se ha caído. Está senil». La hipocresía es el disfraz favorito de los depredadores. Por su bien, ¿cuántas atrocidades se cometen contra nosotros bajo ese estandarte asqueroso? Nos encierran, nos medican hasta convertirnos en vegetales, nos anulan, todo por nuestro bien. Entonces empezó el zumbido. Zzzzt. El sonido del taladro eléctrico mordiendo el latón de la cerradura fue una violación física. Lo sentí en los dientes. Sentí la broca perforando mi seguridad, destrozando la barrera que yo misma había pagado con mi pensión apenas 12 horas antes. El sonido reverberó en las paredes del pasillo, llenando la casa de una vibración agresiva, industrial, ajena a la paz de este hogar. Algo cambió dentro de mí en ese instante. El miedo, ese terror frío y paralizante que me había mantenido pegada a la butaca, se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue una claridad absoluta, cristalina. Una calma terrible y helada, similar a la que sentí el día que enterramos a Manolo. Me levanté. Mis rodillas chasquearon, protestando, pero ignoré el dolor. Caminé despacio, arrastrando las zapatillas de felpa hacia el mueble bajo del final del pasillo, el aparador de caoba que siempre está cerrado con llave. Mis dedos buscaron la llave pequeña que escondía bajo el jarrón de porcelana china. Abrí las puertas. El olor a aceite de armas y madera vieja me golpeó, un aroma que me trajo de golpe el recuerdo de los domingos de caza, de limpiar perdices en el patio, de una vida que ya no existía. Allí estaba. La funda de cuero estaba cubierta de una fina capa de polvo gris. La limpié con la manga de mi bata de lana. Saqué la escopeta paralela. Una haya de calibre 12. 2 cañones yuxtapuestos, acero negro y frío. Pesaba. Dios, cómo pesaba. Mucho más de lo que recordaba. Pesaba como pesan los pecados y la memoria. La abrí. El mecanismo hizo un clac suave. Perfecto. Manolo siempre la mantuvo impecable, y yo, en mi soledad, había seguido limpiándola cada 2 meses como un ritual sagrado, como quien limpia la plata o riega las plantas. Busqué en el cajón trasero. Los cartuchos. Rojos, pesados, munición de perdigón grueso, para jabalí, para bestias que embisten y no se detienen ante nada. Cargué el arma. 1, 2. Cerré la escopeta. El sonido del cierre encajando fue definitivo. ¡Clac! El taladro seguía sonando, cada vez más agudo, señal de que estaba atravesando el último perno de seguridad. Estaban a punto de entrar. Caminé hacia el recibidor. La escopeta me pesaba en los brazos, tirando de mis hombros hacia abajo, pero la sostuve con una fuerza que no venía de mis músculos atrofiados, sino de mi dignidad herida. Me coloqué en el centro del pasillo, a 3 metros del umbral, justo donde la alfombra persa empieza a desgastarse.
Arrastré una silla de madera del comedor, la silla donde se sentaba Luis cuando era niño y venía a comer los domingos, y la puse frente a la puerta. No podía estar de pie mucho tiempo. Si iba a defender mi castillo, tendría que hacerlo sentada, como una reina en su trono final. Me senté. Apoyé la culata en mi hombro derecho, acomodándola contra el hueso entre el hueso y la carne. El frío del acero de los cañones descansó sobre la palma de mi mano izquierda. Levanté los perrillos con los pulgares. Clic, clic. Los dos martillos quedaron echados hacia atrás, tensos, listos para liberar la furia contenida. Esqueré. Ya está, dijo la voz del cerrajero al otro lado. El taladro cesó. El silencio volvió por un segundo, más denso y peligroso que antes. Entrad, ordenó Claudia. Pude escuchar la ansiedad en su voz, el triunfo anticipado, la codicia babeando. El pomo giró. La puerta, liberada de su cerrojo, cedió con un gemido de las bisagras. Al principio, solo vi una franja de luz grisácea y lechosa de la mañana que cortaba la penumbra del pasillo como una navaja. Luego, la puerta se abrió de par en par, empujada con violencia por una mano impaciente. Entraron como una avalancha. Primero un hombre joven, con el taladro aún en la mano, con cara de sueño y aburrimiento. Detrás, otro más mayor con una caja de herramientas. Y detrás de ellos, Claudia, envuelta en un abrigo color camel, con el rostro encendido por la victoria y el frío, avanzando para reclamar su premio. Y entonces, me vieron. Yo no estaba simplemente de pie, indefensa y llorosa. Estaba sentada, estática, como una estatua de la venganza tallada en hueso y rabia. Lo que hizo que los dos cerrajeros dieran un salto hacia atrás, tropezando con sus propias herramientas, con los ojos desorbitados por el terror absoluto, no fue ver a una anciana en bata y zapatillas. Fue ver lo que tenía apoyado en el regazo. Dos cañones negros, fríos, profundos como dos túneles hacia la nada, apuntando directamente a la altura de sus estómagos. Mis dedos, esos dedos huesudos y temblorosos que apenas podían abrochar un botón de la camisa, estaban firmes ahora, acariciando los dos gatillos. El silencio que siguió fue sepulcral, fue un vacío en el tiempo. Ni los pájaros cantaban. El mundo se detuvo. Claudia se había quedado paralizada detrás de los cerrajeros. Su boca estaba abierta, congelada en mitad de una orden que nunca terminó de salir. Su rostro, habitualmente sonrosado por el maquillaje y la ira, se tornó del color de la cera vieja. Nadie respiraba. Los cerrajeros tenían las manos en alto, un gesto instintivo, primitivo. El taladro colgaba del dedo índice de uno de ellos, balanceándose, inerte. Podía ver el sudor perlando la frente del más joven a pesar del frío glacial que entraba por la puerta abierta. Veía el cálculo matemático en sus ojos. ¿Es real? ¿Está cargada? ¿Está loca? «Buenos días», dije. Mi voz sonó ronca, seca, como hojas muertas arrastradas por el viento sobre el asfalto. No grité, no hacía falta. La pólvora habla más alto que cualquier grito. «Pilar», susurró Claudia. Fue un soplido, un gemido de incredulidad. «Pilar, ¿qué haces? Baja eso, estás demente». «Un paso más», dije, ignorando su insulto, fijando mi vista en el cerrajero que tenía la suela de su bota sobre mi felpudo. Un solo paso más dentro de mi propiedad y descubriréis que a los 80 años la cárcel no es una amenaza. Es solo un cambio de habitación con pensión completa. El cerrajero soltó la puerta como si quemara. Retrocedió lentamente, paso a paso, hasta bajar al primer escalón del porche. «Señora, nosotros no sabíamos. Nos dijeron que era una emergencia», balbuceó el hombre. Le temblaba la barbilla. Estaba pálido. «Largo», dije. No fue una petición, fue una sentencia. «¡Es mi casa!».
chilló Claudia, recuperando por un instante su arrogancia, aunque se protegió detrás del cuerpo del cerrajero más grande, usándolo de escudo humano. ¡Qué pequeña me pareció! Luis es el propietario. Tú solo tienes el usufructo. Estás senil. Voy a llamar a la policía. Llama, respondí. Acomodé mejor la culata contra mi hombro. Mi dedo índice acarició el primer gatillo. Sentí el poder letal bajo la yema del dedo. Llama a quien quieras. Que venga la Guardia Civil, que venga el juez, que venga tu marido, mi hijo, ese cobarde que te manda a ti a hacer el trabajo sucio. Pero diles que traigan bolsas negras. Porque nadie, escuchadme bien, nadie me va a sacar de esta casa mientras me quede un aliento de vida. Esta casa es mi piel, y nadie me arranca la piel sin sangrar. Claudia me miró a los ojos. Creo que fue la primera vez en años que realmente me vio. No vio a la suegra molesta, ni a la vieja que repite historias, ni al obstáculo financiero. Vio a una madre. Vio a una mujer que había parido, que había enterrado a un marido, que había sobrevivido a posguerras y hambrunas. Vio algo primitivo y peligroso. Vio que no tenía nada que perder. Y no hay enemigo más formidable que aquel que ya ha aceptado su final. «Vámonos», dijo el cerrajero mayor, agarrando a Claudia del brazo y tirando de ella hacia atrás. «Señora, vámonos. Yo no me juego la vida por una apertura de 50 euros. Esa mujer va a disparar. Lo veo en sus ojos». «¡Soltadme!». Se revolvió ella, pero retrocedió. El miedo pudo más que la codicia. «Si volvéis a tocar esa puerta», dije, elevando la voz por primera vez, no apuntaré al aire. Manolo me enseñó a no desperdiciar munición. Los hombres recogieron sus cosas atropelladamente, caminando hacia atrás como cangrejos, sin darme la espalda, temiendo que un movimiento brusco desencadenara el trueno. Claudia me lanzó una última mirada de odio puro, una promesa de venganza legal, de incapacitaciones y manicomios. Pero se fue. Se subieron a los coches y arrancaron quemando rueda, rompiendo la paz de la mañana con el rugido de los motores, huyendo de la vieja loca. Me quedé allí, sola, con la puerta abierta de par en par, dejando que el aire gélido de la mañana invadiera mi pasillo, congelando las fotografías de la boda de Luis que colgaban en la pared, enfriando el café rancio que había dejado en la cocina. No bajé el arma durante mucho tiempo. Mis brazos empezaron a cambiar, no por el peso, sino por el bajón de adrenalina. El dolor de la artrosis volvió, agudo, punzante, mordiéndome las muñecas como perros rabiosos. Empecé a llorar, pero eran lágrimas silenciosas, calientes, que resbalaban por mis mejillas arrugadas sin que yo hiciera ningún sonido. ¿En qué nos habíamos convertido? ¿En qué momento una familia se transforma en esto? Una nuera con un cerrajero, una suegra con una escopeta. Era una tragedia griega en un chalet de las afueras. Me levanté con dificultad, arrastrando los pies como si llevara cadenas. Fui hasta la puerta. El cerrojo estaba destrozado, inservible. Un agujero irregular de metal retorcido mostraba la violencia del asalto. Empujé la hoja de madera y la cerré lo mejor que pude. Arrastré el mueble del recibidor, un aparador pesado de caoba maciza que no había movido en 20 años, y lo empujé centímetro a centímetro, gimiendo por el esfuerzo, sintiendo cómo mi espalda crujía, hasta bloquear la entrada. Una barricada patética, pero simbólica. Luego volví a mi butaca verde. Dejé la escopeta sobre mi regazo, con los cañones apuntando hacia la puerta bloqueada. Miré el reloj de péndulo, las 6:30. Pronto vendrían las sirenas. Claudia llamaría diciendo que estoy armada y peligrosa. Dirán que he perdido la cabeza. Quizás tengan razón. Quizás la cordura es esto, defender lo único que te queda cuando el mundo decide que ya no vales nada.
Quizás volverse loca es la única respuesta lógica ante un mundo que quiere devorarte viva. Esperé. El frío se colaba por las rendijas, pero el cañón del arma estaba tibio por el calor de mis manos. Acaricié la madera de nogal de la culata, suave por los años de uso de mi marido. «Ayúdame, Manolo», susurré al vacío de la casa, a las sombras que se alargaban, porque esto acaba de empezar. Cerré los ojos y escuché. A lo lejos, muy a lo lejos, el primer aullido de una sirena de policía rompió el silencio de la mañana. Se acercaban. Venían a por mí, pero esta vez me encontrarían despierta. «Que vengan, estoy lista». Las luces azules empezaron a bailar en el techo del salón mucho antes de que los coches se detuvieran frente a la cancela. Eran destellos giratorios, fantasmagóricos, que teñían de un cobalto enfermizo las molduras de escayola que Manolo había pegado con sus propias manos en el 82. Azul, negro, azul, negro. El ritmo de una emergencia. El ritmo del final. No me moví de la butaca. La escopeta Aya seguía en mi regazo, pesada como un niño muerto, con el acero de los cañones robándome el poco calor corporal que me quedaba. Mis manos, deformadas por décadas de trabajo y años de artrosis, parecían garras aferradas a la madera de nogal. Sentía el latido de mi propio corazón en las yemas de los dedos, un bum bum doloroso y arrítmico que retumbaba contra el gatillo. El sonido de la sirena murió de golpe, sustituido por el crujido de neumáticos sobre la grava y el golpe seco de puertas blindadas cerrándose. No era uno, ni dos, eran varios coches. Podía escuchar el crepitar de las radios, esas voces metálicas e inteligibles que hablan en códigos policiales, decidiendo el destino de una vieja acorralada en su propia madriguera. «Pilar Cortázar», atronó una voz amplificada por un megáfono. Era una voz masculina, joven, terriblemente impersonal. «Sabemos que está ahí dentro. Sabemos que está armada. Por favor, deje el arma en el suelo y salga con las manos visibles. Queremos ayudarla». Ayudarme. La palabra flotó en el aire rancio del salón, cargada de una ironía tan espesa que casi podía saborearla. Sabía a bilis. Ayudarme significaba sedarme, significaba atarme a una camilla con correas de cuero. Significaba una ambulancia, un informe psiquiátrico redactado por un médico que no me miraría a los ojos y, finalmente, una habitación compartida en una residencia subvencionada donde el olor a orina y lejía se te mete en los poros hasta que te conviertes en parte del mobiliario. Ayudarme era el eufemismo moderno para quitarme de en medio. No respondí. ¿Qué se le dice a la maquinaria del Estado cuando viene a aplastarte? Mi mirada se desvió hacia la vitrina del comedor. Allí, tras el cristal, descansaba la vajilla de la cartuja, la que usamos en el bautizo de Luis. Recordé, con una claridad hiriente, cómo Luis, con apenas 5 años, había tirado una de esas soperas. Se hizo añicos. Él lloró, aterrorizado, pensando que yo le pegaría, pero yo solo lo abracé. Le dije que las cosas eran solo cosas, que lo único que importaba era que él no se hubiera cortado. Qué estúpida fui, qué ingenuamente estúpida. Las cosas no son solo cosas. Esa sopera rota era un recuerdo. Esta casa, estos ladrillos fríos, son la geografía de mi existencia. En esa esquina del pasillo, Manolo me besó por primera vez después de una pelea. En esa marca del suelo de la cocina, se me rompió la bolsa de aguas antes de parir. En esta butaca, velé el cadáver de mi marido antes de que se lo llevaran al tanatorio. Si me arrancan de aquí, no me están quitando una propiedad inmobiliaria, me están amputando la memoria, me están borrando. El teléfono fijo empezó a sonar. El aparato, un modelo antiguo de color crema, estaba sobre la mesita auxiliar, a menos de 1 metro de mi mano izquierda. Su timbrazo era agudo, insistente, una perforación en el silencio tenso de la casa.
Ring, ring. Sabía quién era. No era Claudia. Ella ya había hecho su parte, había encendido la mecha y se había retirado a una distancia segura para ver la explosión. Era él. Tenía que ser él. Descolgué. No dije nada. Solo me llevé el auricular a la oreja y escuché la respiración al otro lado. Una respiración agitada, entrecortada. ¿Mamá? La voz de Luis temblaba. Sonaba pequeña, como la del niño que rompió la sopera. «Aquí estoy, hijo», respondí. Mi voz me sorprendió. Era firme. No tenía el temblor de mis manos. Era la voz de la matriarca que todavía cree que tiene algo de autoridad. «Mamá, por Dios, ¿qué has hecho?», sollozó. No era fingido. Luis siempre fue débil, un hombre hecho de agua en lugar de tierra, moldeable por cualquiera que tuviera un carácter más fuerte. Primero fui yo, luego fue Claudia. «Hay 4 patrullas fuera». «Dicen que has apuntado a Claudia con la escopeta de papá. Dicen que has perdido la cabeza». «No he perdido nada, Luis. Al contrario, lo he encontrado todo muy claro esta mañana». «Abre la puerta. Sal. Claudia dice que la ibas a matar. Dice que estás senil, que eres un peligro. Mamá, te van a disparar. Los geos vienen de camino». «No entiendes la gravedad de esto. Es un delito grave». «¿Y lo que vosotros habéis hecho no es un delito?», pregunté suavemente. «¿Robarle la casa a tu madre mientras duerme? ¿Mandar a unos extraños a taladrar mi cerradura al amanecer como si yo fuera una delincuente ocupando un piso patera?» «¡La casa es mía!», gritó él. Y ahí estaba. La verdad desnuda. El dolor. La frase que cortaba el cordón umbilical definitivamente. «Papá me la dejó a mí. Tú solo tienes el usufructo, mamá, y legalmente, dada tu incapacidad mental evidente». «¿Mi incapacidad mental?», repetí, paladeando las sílabas. Curioso. Mi mente estaba perfectamente bien la semana pasada cuando firmé el cheque para pagar la letra de tu coche nuevo. Mi mente estaba perfecta cuando cuidaba de tus hijos para que tú y tu mujer os fuerais a esquiar a Baikera. Mi mente solo se ha estropeado cuando he dicho no. Cuando he dicho que no me voy a ir a una residencia para que vendáis esto y paguéis vuestras deudas de juego y vuestros lujos. Silencio al otro lado. Un silencio denso, culpable. «Mamá, por favor». Su voz se rompió. «No quiero que te hagan daño». «Entonces debiste haber venido tú», dije, y sentí como una lágrima solitaria, fría como el hielo, rodaba por mi mejilla. «Debiste haber venido tú a hablar conmigo cara a cara, no mandar a tu mujer con cerrajeros, no tratarme como a un perro viejo al que se lleva al veterinario para sacrificarlo. La cobardía, Luis». «La cobardía es lo único que no te perdono. La avaricia la entiendo. El mundo es duro. Pero la cobardía, eso no lo aprendiste en esta casa. Sal, mamá, te lo ruego. Dile a Claudia que ha ganado», susurré, mirando la foto de bodas que colgaba torcida en la pared. «Pero dile también que la victoria le va a saber a ceniza. Porque esta casa tiene memoria, Luis, y las paredes recuerdan. Espero que podáis dormir tranquilos en mi habitación cuando yo ya no esté». Colgué el teléfono. El sonido del auricular al posarse en la base sonó como un disparo seco. Afuera, el megáfono volvió a cobrar vida. «Señora Cortázar, esta es la última advertencia. Si no sale en 2 minutos, entraremos por la fuerza». Miré la escopeta. 2 cartuchos, postas loberas. Podría llevarme a alguien por delante. Podría disparar a la puerta cuando intentaran derribarla. Sería fácil. Solo una ligera presión del índice. Un estruendo, humo, gritos. Anciana mata a un policía en un desahucio. Pero entonces miré mis manos. Las manos que habían cambiado pañales, que habían amasado pan, que habían acariciado la frente afiebrada de Manolo mientras moría de cáncer en esa misma habitación. Esas manos no eran las de una asesina, eran las de una superviviente.
Y hay una diferencia abismal entre defender tu hogar y convertirte en un monstruo. Manolo me enseñó a usar el arma para cazar, para comer, para proteger, nunca para el odio ciego. Si disparaba, les daba la razón. Si disparaba, yo era la loca peligrosa que Claudia había descrito. Si disparaba, borraba 80 años de dignidad y lo sustituía por un segundo de locura sangrienta. Y yo, Pilar, no les iba a dar ese gusto. Me levanté. El dolor en las rodillas fue agudo, un pinchazo eléctrico que me recorrió la espina dorsal. Dejé escapar un gemido involuntario. ¡Qué traición es la vejez! La mente sigue siendo un incendio, pero el cuerpo es una casa en ruinas. Caminé hacia el aparador que bloqueaba la puerta. Me costó respirar. El aire de la casa parecía haberse vuelto sólido. Con movimientos lentos, rituales, quebré la escopeta. Los cartuchos salieron expulsados con un sonido metálico, rodando por el suelo de madera hasta detenerse bajo la alfombra. El arma, ahora inofensiva, vacía, abierta como una boca muerta, la dejé cuidadosamente sobre la silla del recibidor. No iba a salir con las manos en alto. No soy una criminal. Me alisé la bata. Me acomodé el pelo blanco frente al espejo del recibidor. Vi mi reflejo. Vi las arrugas profundas, los ojos hundidos rodeados de piel oscura, los labios finos apretados en una línea de amargura. Pero también vi orgullo. Vi a una mujer que había aguantado el asedio hasta el final. Empecé a empujar el aparador. Me costó mucho más apartarlo que ponerlo. Mis fuerzas se habían evaporado con la adrenalina. Tuve que usar el peso de mi cuerpo, empujando con el hombro, jadeando, sudando frío. ¡Screech! La madera arañó el suelo. 1 metro, suficiente. Giré el pomo. La puerta, con la cerradura destrozada, se abrió sola, como si estuviera cansada también. La luz de la mañana me golpeó en la cara. Era una luz gris, invernal, sin calidez. Y allí estaban. Un semicírculo de uniformes, chalecos antibalas, armas cortas apuntándome al pecho, rostros tensos, jóvenes, asustados. Detrás de ellos, los coches patrulla formando una barricada. Y más atrás, junto a un coche de lujo plateado, vi a Claudia. Estaba fumando un cigarrillo delgado, con los brazos cruzados, mirando con esa mezcla de desdén y triunfo. Luis no estaba a la vista. Seguramente estaría dentro del coche, escondiendo su vergüenza tras los cristales tintados. Un policía se abalanzó sobre mí. «¡Manos! ¡Déjeme ver las manos!», gritó. Extendí las manos, las palmas abiertas, vacías. «Está en la silla», dije con voz tranquila. «Está descargada». 2 agentes me agarraron. No fueron suaves. Uno me torció el brazo a la espalda con una fuerza innecesaria, provocando un crujido en mi hombro artrítico que me hizo ver las estrellas. Me empujaron contra la pared exterior de mi propia casa. Sentí el gotelé áspero contra mi mejilla. El frío de la piedra. «Señora, no se mueva», me gritaban, mientras me palpaban buscando más armas. «Tengo 80 años», murmuré contra la pared. «No me voy a ir corriendo». Me pusieron las esposas. El metal frío se cerró sobre mis muñecas huesudas, apretando la piel fina como papel de fumar. Fue la sensación más humillante de mi vida. Más que la pobreza de la posguerra, más que la viudedad, ser encadenada como un animal rabioso frente a los vecinos que empezaban a asomarse tras los visillos. Me giraron. Vi cómo entraban en la casa. Botas militares pisando mis alfombras, voces ajenas violando la intimidad de mi salón. Vi a un agente salir con la escopeta, cogiéndola por el cañón como si fuera una serpiente venenosa. «¡Está limpia, sargento!», gritó el agente. «¡Descargada!». El sargento, un hombre con bigote y cara de cansancio, se acercó a mí. Me miró de arriba a abajo.
No había odio en sus ojos, solo una especie de lástima burocrática. Pilar Cortázar queda detenida por amenazas graves con arma de fuego, coacciones y desorden público. Tiene derecho a guardar silencio. Dejé de escuchar. Sus palabras eran un zumbido lejano. Mis ojos buscaron a Claudia. Ella tiró el cigarrillo al suelo en mi jardín y lo pisó con el tacón de su bota cara. Luego sacó un juego de llaves, nuevas, brillantes, y caminó hacia la puerta abierta. Entró sin mirarme. Entró en mi vida. Entró en mi santuario. La vi desaparecer en la oscuridad del pasillo. Un policía me empujó suavemente hacia el coche patrulla. «Vamos, abuela, no nos lo ponga difícil». Me sentaron en la parte trasera. El asiento era de plástico duro, frío, incómodo. Olía a desinfectante y a sudor rancio. Cerraron la puerta. El silencio dentro del coche era absoluto, un aislamiento hermético del mundo exterior. A través de la ventanilla enrejada vi mi casa por última vez. Vi las enredaderas que necesitaban poda. Vi el desconchón en la fachada que Manolo prometió arreglar el verano que murió. Vi las cortinas de encaje moverse levemente y supe que Claudia ya estaba dentro, abriendo cajones, calculando el precio de la plata, tirando mis recuerdos a la basura. El motor del patrulla arrancó. Sentí una presión en el pecho, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Las había gastado todas en la soledad de la madrugada. Luis nunca salió del coche plateado. Nunca me miró. El coche policial se puso en marcha, alejándose lentamente de la acera. Vi mi calle, mi barrio de toda la vida, pasar ante mis ojos como una película desenfocada. La panadería, el parque donde jugaba mi hijo, el banco donde me sentaba con Manolo, todo se quedaba atrás. Me llevaban a ese lugar que huele a lejía y olvido. Claudia tenía razón, había ganado, me iban a encerrar. Dirían que fue un brote psicótico, demencia senil, el delirio de una vieja armada. Me medicarían hasta que no recordaran ni mi nombre. Venderían la casa, se gastarían el dinero. Pero mientras el coche giraba la esquina y mi hogar desaparecía para siempre de mi vista, cerré los ojos y recordé el miedo en la cara del cerrajero. Recordé el terror absoluto en los ojos de Claudia cuando vio los cañones negros. Durante un instante, un solo y glorioso instante, fui dueña de mi destino. Fui temible, fui poderosa, no fui una vieja invisible, fui la tormenta. Apoyé la cabeza contra el cristal frío. Las esposas me mordían las muñecas, pero el dolor me recordaba que seguía viva. «Que la disfrutes, Claudia», susurré al aire viciado del coche patrulla, una maldición gitana lanzada desde el fondo de mi alma rota. «Que disfrutes de la casa, pero recuerda que los cimientos están hechos con mis huesos, y cada vez que la madera cruja por la noche, seré yo». El policía que conducía me miró por el retrovisor, inquieto. «¿Ha dicho algo, señora?» «Nada, agente», respondí, clavando mis ojos en los suyos a través del espejo, con esa mirada seca y dura que solo se tiene cuando ya no se tiene nada que perder. Solo rezaba. El coche aceleró, llevándome hacia el final, hacia la nada, hacia el legado de desesperación que dejaba atrás. Pero yo sonreí. Una sonrisa leve, imperceptible, terrible. Porque sabía que, aunque me encerraran 1000 años, el miedo que les metí en el cuerpo esta mañana no se les olvidaría jamás. Esa era mi herencia, y era suficiente.